Me enteré de que mis padres usaron en secreto mi fondo de estudios universitarios en el coche y las vacaciones de mi hermana, mientras me decían que me suspendiera de la universidad y tomara un año de descanso porque no pueden financiar mi educación. Mi hermana menor, Vivi, se graduó recientemente del instituto. Sin embargo, este no ha sido un camino sencillo para ella en absoluto. De hecho, ha reprobado el instituto 2 veces antes y esta fue su tercera oportunidad. Verás, Vivi siempre ha tenido dificultades académicas desde que era pequeña. La escuela nunca fue su fuerte y le resultó extremadamente difícil seguir el ritmo de sus compañeros. No se trataba solo de las malas notas, también tenía problemas para concentrarse y mantenerse motivada, lo que realmente afectó su rendimiento. Al principio, inventaba excusas, diciendo que era disléxica. Sin embargo, después de múltiples pruebas, se descartó este diagnóstico. Después de eso, cuando ya no tuvo esa excusa, comenzó a portarse mal y meterse en problemas. Hubo innumerables ocasiones en las que la pillaron fumando marihuana con estudiantes mayores en su instituto. A menudo se ausentaba de clase para ir a fiestas, lo que hacía que los maestros llamaran a mis padres y se quejaran. Mis padres estaban constantemente al límite de su paciencia. Intentaron hablar con ella, pero no funcionó. Luego intentaron castigarla, pero Vivi siempre encontraba una manera de escaparse, a menudo en medio de la noche, para seguir viendo a sus amigos como de costumbre o incluso, a veces, con novios aleatorios que conocía en línea. Durante este tiempo, en lugar de hacer que Vivi fuera responsable de sus acciones, mis padres a menudo dirigían su frustración hacia mí. Me culpaban de no ser una buena hermana mayor y decían que era mi trabajo guiarla y enseñarle a ser una mejor persona. No es que no me importara por ella, me importaba. Quería ser una buena hermana, pero la verdad es que Vivi nunca me escuchó. Cualquier vez que intentaba convencerla de no hacer algo imprudente, se enfadaba y se ponía defensiva. Después de un tiempo, dejé de intentar intervenir. Odiaba las constantes peleas y odiaba sentir que de alguna manera era mi responsabilidad cambiar su comportamiento cuando nada de lo que hacía parecía ayudar. Así que simplemente dejé las cosas correr. Era más fácil mantener la paz de esa manera, aunque sabía en el fondo que no estaba ayudando a Vivi a tomar mejores decisiones. Una mañana temprano, se desató el caos en nuestra casa. Mi madre, como era su rutina, se despertó y fue a revisar cómo estábamos yo y Vivi. Pero cuando entró en el cuarto de Vivi, lo encontró vacío. Me desperté sobresaltada por el sonido de mi madre gritando y chillando contra mí, y mi padre exigiendo saber dónde estaba Vivi. Medio dormida y confundida, corrí al cuarto de Vivi, esperando que tal vez hubiera dejado una nota o algún signo de a dónde se había ido, pero no había nada. Intentamos llamarla, pero su teléfono estaba apagado, lo que solo aumentó el pánico. En ese momento, estábamos listos para llamar a la policía. No había rastro de ella y no teníamos idea si estaba segura o qué podría haber sucedido. Toda la situación era aterradora y mis padres estaban desesperados de miedo. Justo cuando estábamos a punto de contactar a las autoridades, una de nuestras amigas en común se puso en contacto conmigo en privado y me confesó algo sorprendente. Vivi había salido de nuevo a conocer a un extraño, alguien que había conocido en línea para una cita. Sentí una oleada de pánico cuando se lo dije a mis padres. Afortunadamente, esa amiga conocía la dirección del tipo, ya que Vivi se la había compartido. Con esta nueva información, inmediatamente condujimos hasta el lugar del tipo. Cuando llegamos, mi madre no dudó. Entró corriendo al lugar gritando el nombre de Vivi. La expresión en el rostro de Vivi cuando nos vio era una mezcla de sorpresa y vergüenza. No podía creer que la hubiéramos encontrado. Afortunadamente, nada peligroso había pasado entre ella y el tipo. Él parecía tan sorprendido como nosotros. No tenía idea de que Vivi fuera menor de edad. Al parecer, le había mentido sobre su edad, fingiendo ser mayor. Mi padre, furioso,
amenazó al tipo antes de arrastrar a Bibi de allí prácticamente. El trayecto de regreso en el coche estaba lleno de gritos y acusaciones. Bibi fue desafiante como de costumbre, discutiendo con nuestros padres en cada momento, mientras que mi madre intentaba hacerle entender la gravedad de lo que había hecho. Fue uno de los trayectos en coche más tensos y agotadores que recuerdo. Bibi también estaba furiosa conmigo por contactar a nuestra amiga en común y obtener la dirección del tipo de ella. Seguía diciéndome que podría haber vuelto a casa más tarde disimuladamente y que todo lo que tenía que hacer era callarme. Mi hermana claramente no reconocía lo grave de sus acciones y lo preocupados que estábamos todos por su seguridad. Cuando finalmente llegamos a casa, mi madre castigó a Bibi y pensé que tal vez Bibi cambiaría para bien, pero eso no fue lo que sucedió. En lugar de eso, después de este susto, mis padres se volvieron casi excesivamente protectores de su hija menor. Estaban tan aterrados por la idea de perderla que comenzaron a acceder a sus demandas solo para mantenerla segura y sana en casa. Bibi también se dio cuenta de cuánto poder tenía. Sabía que mientras estuvieran temerosos de que ella se escapara o se metiera en problemas, accederían a lo que ella quería, y explotó esa ventaja. Incluso cuando Bibi reprobó el instituto por primera vez, esperaba alguna clase de consecuencia, tal vez una charla seria o algún tipo de disciplina para ponerla en el buen camino, pero en cambio, mis padres ni siquiera la regañaron. En lugar de abordar el problema frontalmente, le dijeron que entendían lo difícil que podía ser el instituto y la animaron a intentarlo de nuevo, casi como si reprobar no fuera nada importante. Creían que le estaban apoyando al ser comprensivos y pacientes, pero para mí parecía que estaban cerrando los ojos a la realidad de la situación. Mientras pensaban que estaban haciendo lo correcto por ella, su indulgencia solo estaba reforzando su creencia de que no tenía que ser responsable de sus acciones. Cada vez que se metía en problemas, ellos la disculpaban. Era como si estuvieran recompensando su mal comportamiento en lugar de enseñarle a ser responsable. Cuando repitió el instituto por segunda vez, las cosas no mejoraron. Bibi fue pillada copiando en uno de sus exámenes y, como resultado, fue suspendida de la escuela. Esta era una infracción grave y pensé que seguramente este sería, al menos, el momento en que mis padres finalmente intervenirían y la disciplinarían, pero incluso entonces, la simpatizaron, como si la presión de la escuela fuera demasiado para ella y el fraude fuera solo el resultado de eso. Sin embargo, fue en este momento cuando Bibi llegó a un punto bajo y decidió abandonar el instituto por completo. Se sentía frustrada y derrotada al ver cómo sus amigos tenían un futuro mientras ella seguía atrapada en el instituto. Por eso, comenzó a trabajar en un bar para ganar algo de dinero y subsistir. Nuestros padres intentaron convencerla varias veces y hasta me instaron a hablar con ella, animándola a dar otra oportunidad a la escuela. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía vivir toda su vida trabajando en un bar. Mis padres la habían consentido lo suficiente y yo necesitaba empujarla a ser mejor. Al final, después de muchas discusiones, Bibi decidió volver y dar una última oportunidad. Mis padres pagaron suficiente dinero para inscribir a Bibi en otro instituto, a pesar de su historial, para que pudiera continuar con su educación. Esta vez, la vigilé de cerca y tengo que decir que trabajó duro para aprobar sus exámenes, a diferencia de todas las veces anteriores. Estaba increíblemente orgullosa de ella y, para celebrar su logro, la llevé a celebrar. Más tarde, cuando la dejó en la casa de mis padres, decidí quedarme a dormir en mi antiguo cuarto, ya que estaba completamente agotada. No tenía energía para conducir hasta mi lugar cerca de la universidad, así que dormir en mi cuarto tenía sentido. La mañana siguiente, me desperté con el delicioso y familiar olor a canela flotando por la casa. Los panes de canela de mi madre eran legendarios en nuestra familia, así que supe inmediatamente que debía haberlos hecho para nosotros. Sentí ganas de saltar de la cama y apresurarme a la cocina. A medida que me acerqué, pude escuchar a mis padres hablando en voz baja. Cuando entré a la cocina, ambos me miraron, sus caras ligeramente tensas.
Sintiendo la incomodidad, les pregunté qué pasaba, pero en lugar de responder, lo desecharon rápidamente. Mi madre, intentando aparentar normalidad, negó con la cabeza y dijo que todo estaba bien. Luego cambió de tema, diciéndome que realmente quería que me quedara todo el día y que me uniera a ellos para cenar más tarde. Yo había planeado regresar a la universidad esa tarde, pero ella insistió en que un día más no haría daño. Estuve de acuerdo sin pensar mucho al respecto. Esa misma noche, durante la cena, mi padre dijo a Bibi y a mí lo orgullosos que estaban de las dos. Mi madre asintió. Luego, mis padres se volvieron hacia Bibi y le preguntaron si había comenzado a pensar en la universidad. Ella se iluminó inmediatamente y comenzó a hablar con entusiasmo sobre sus planes. Les dijo que había aplicado a varias universidades de la Ivy League, ya que quería ingresar a una universidad prestigiosa como la mía. Estaba esperanzada y optimista, esperando recibir noticias de las universidades a las que había aplicado. Era conmovedor verla tan emocionada por el futuro, especialmente después de las dificultades que había enfrentado en el instituto. Mis padres la escucharon atentamente, asintiendo mientras ella hablaba. Pero luego se volvieron hacia mí. Hubo un momento de silencio y la forma en que me miraron me pareció un poco diferente, como si hubiera algo serio que querían discutir conmigo. En cuanto mi padre habló, pude escuchar un poco de nerviosismo en su voz. Comenzó mencionando que, como Bibi pronto se iría a la universidad, él y mi madre habían discutido y habían llegado a una decisión muy difícil. Dijo que ya no podían pagar mis tarifas universitarias a partir de ahora. Me quedé sentada, atónita, sin entender completamente lo que estaban diciendo. Mi madre intervino, intentando suavizar el golpe, y explicó cómo siempre habían querido remodelar la casa, pero no habían podido hacerlo antes porque estaban tan ocupados apoyándome económicamente. Ahora, con Bibi a punto de comenzar la universidad, se estarían deshaciendo aún más de sus ahorros, lo que podría llevar a que no tuvieran suficiente fondos para la jubilación. Señaló que era justo que yo comenzara a pagar mi educación por mi cuenta, ya que era un adulto y ellos no podían financiar la educación de las dos. Mi mente estaba enloquecida. ¿Cómo iba a poder pagar mis tarifas universitarias? Casi no tenía suficiente ahorro para mantenerme durante un par de meses. Aunque tenía un trabajo a tiempo parcial, la idea de pedir préstamos para cubrir el resto de mi educación me daba náuseas. Solo me quedaban 2 años para graduarme y ahora me decían que tendría que valerme por mí misma económicamente. Eché un vistazo a Bibi y ella parecía tan sorprendida y preocupada como yo. No parecía justo. Ella acababa de graduarse después de reprobar tantas veces y, aunque estaba genuinamente feliz por ella, la idea de que ahora tuviera que valerme por mí misma mientras mis padres continuaban apoyándola económicamente me dolía en el estómago. Les pregunté a mis padres si planeaban financiar solo 2 años de la educación universitaria de Bibi, como habían hecho conmigo, y si también se esperaba que ella pagara su camino después de eso. Evitaron mi mirada y el silencio que siguió fue suficiente para darme la respuesta. Mi madre comenzó a decir que Bibi era la menor y necesitaba más atención, por eso pagarían toda su educación universitaria. De lo contrario, ella podría abandonar la universidad por completo. Ella y mi padre no veían por qué estaba tan molesta. Para ellos, tenía sentido. Bibi necesitaba su ayuda y yo era lo suficientemente mayor para cuidarme de mí misma ahora. Pero para mí, parecía que me estaban abandonando a mitad de algo que habían comenzado. Intenté argumentar para hacerles ver lo injusto que era esto. No les estaba pidiendo que financiaran completamente mi vida, solo quería que cumplieran con el compromiso que habían hecho conmigo, al igual que iban a hacer con Bibi. Pero me interrumpieron. La voz de mi padre se volvió más frustrada. Me dijo que si no podía pagar las tarifas, podía suspender la universidad y tomar un año de descanso. Señaló que tomar un año de descanso de la universidad no era un gran problema y que podía trabajar turnos dobles para ahorrar más dinero y luego regresar a terminar mi grado más tarde.
La idea de tomar un año de descanso de la universidad, de retrasar mi graduación, me parecía una pesadilla. Y aunque entendía que las finanzas eran ajustadas, me dolía ver lo fácilmente que estaban dispuestos a hacer ese sacrificio por mí, pero no por Bibi. Desde esa difícil cena, estaba completamente perdida sobre qué hacer a continuación. Bibi estaba tan molesta con nuestros parents como yo, pero la insté a no discutir más con ellos. Le dije que si insistía demasiado, ellos también podrían cortarle el financiamiento universitario, dejándola en la misma situación en que me encontraba yo, teniendo que averiguar cómo pagar todo por su cuenta. Lo último que quería era que las dos estuviéramos atrapadas en esta situación. Hace unos días, sorprendentemente, fue Bibi la que me dio la idea de contactar a nuestros abuelos maternos para pedir ayuda. Son bastante acomodados y, durante nuestra infancia tanto Bibi como yo habíamos pasado mucho tiempo con ellos. Vivían en un pueblo diferente y, aunque hacía tiempo que no los visitaba, decidí tomar el autobús para verlos en persona. Parecía que eran mi última esperanza. Cuando llegué, mis abuelos se alegraron sorprendidos de verme. Estaban encantados de que hubiera bajado a visitarlos y su cálida bienvenida me hizo sentir un poco más tranquila, aunque el nudo en mi estómago no desapareció completamente. No tenía ni idea de por qué estaba realmente allí y me sentía culpable por no poder simplemente disfrutar de la visita sin mencionar mis problemas financieros. Después de instalarme, finalmente me armé de valor para abrirme con ellos. Les conté todo sobre la conversación con mis padres, cómo habían decidido dejar de pagar mis estudios universitarios y cómo ahora no tenía manera de cubrir los costes. Intenté mantener la compostura, pero era difícil no sentir emociones. Pude ver la preocupación en sus rostros mientras hablaba, pero me escucharon pacientemente sin interrumpirme. Luego, con el corazón acelerado, les pregunté si podían prestarme algo de dinero para ayudar a cubrir mis gastos universitarios. Me aseguré de enfatizar que sería un préstamo y les prometí que lo pagaría todo tan pronto como pudiera. Era seria al respecto. No quería que sintieran que solo estaba pidiendo una limosna. Quería que supieran que estaba comprometida a devolver cada centavo. Aún así, pedir ayuda a ellos me hizo sentir como si estuviera cruzando una línea y no podía librarme de la culpa, incluso mientras estaba sentada esperando que dijeran que sí. Sin embargo, mis abuelos parecieron sorprendidos por mi petición. Intercambiaron miradas confundidas y luego mi abuelo preguntó por qué necesitaría más dinero cuando ya tenía un fondo de estudios universitarios. Lo miré de vuelta, igual de confundida, y le pregunté qué fondo de estudios universitarios era ese. Cuando mi abuelo me lo explicó, me dejó completamente atónita. Me dijo que tanto él como mi abuela habían creado dos fondos de estudios universitarios separados hace años, uno para mí y otro para Bibi. Después de que cumpliera 18 años, dieron ambos fondos a mis padres, confiando en que los administraran y los usaran únicamente para nuestra educación. Al parecer, así es como mis padres habían estado pagando mis tarifas universitarias hasta ahora. Mis abuelos estaban convencidos de que Bibi y yo estábamos bien atendidos y dijeron que simplemente necesitaba pedirle a mis padres el dinero que se había reservado para mí. Quedé sin habla. Los miré a mis abuelos con incredulidad, intentando procesar lo que me estaban diciendo. Mis padres nunca habían mencionado nada sobre un fondo de estudios universitarios, ni a mí ni a Bibi. Durante años, habíamos creído que nuestros padres estaban pagando nuestra educación con sus propios ahorros. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué mis padres no nos habían dicho nada sobre esto? ¿Dónde había ido el dinero? ¿Para qué lo estaban usando si no era para nuestros gastos universitarios? Me sentía muy enojada y traicionada. Todo este tiempo me habían hecho creer que tendría que pedir préstamos o abandonar la universidad, mientras tenían este fondo que podía cubrir todo con facilidad. No tenía sentido. Justo en la casa de mis abuelos, llamé a mi madre y la puse en altavoz para que mis abuelos pudieran escuchar todo.
No quería que hubiera malentendidos y quería llegar al fondo de este asunto una vez y por todas. Cuando contestó, le pregunté directamente sobre el fondo de estudios universitarios que supuestamente mis abuelos le habían dado para mí. Hubo una pausa en el otro extremo y supe de inmediato que estaba desconcertada. Su vacilación solo aumentó mi sospecha. Estaba tratando de encontrar una manera de manejar la situación y me preguntó quién le había metido esas ideas en la cabeza. Fue entonces cuando le dije que fue mis abuelos quienes me habían dado la información después de que yo hubiera bajado a verlos para pedir dinero. En ese momento, pude escuchar que se tensó. Se enfadó porque había ido a verlos sin hablar con ella primero y trató de explicar, diciendo que el dinero que le habían dado sus padres no era exactamente un fondo de estudios universitarios específicamente para mí, sino más bien dinero destinado a toda la familia. Pero antes de que pudiera continuar, mi abuelo, que había estado escuchando en silencio, intervino. Señaló firmemente que cuando les dio el dinero, había sido muy claro en que era específicamente para la educación universitaria de mí y Bibi, no un fondo general de la familia. Le preguntó severamente para qué pretendía usar el dinero si no era para mis gastos universitarios durante los 2 años restantes. Mi madre se quedó en silencio después de escuchar lo que dijo él, como si no supiera cómo responder. Luego dijo que necesitaba hablar con mi padre y preguntarle más al respecto, ya que él era el que manejaba sus finanzas. La forma en que parecía tan nerviosa y evasiva solo me hizo más suspicaz. Era como si hubiera sido pillada en una mentira o, al menos, en algo que habían estado intentando ocultarme. Más tarde, me escribió un mensaje de texto, insistiendo en que no tenía derecho a reunirme con mis abuelos detrás de su espalda. Me acusó de ser un imbécil por permitir que sus padres escucharan nuestra conversación sin su conocimiento, cuando yo solo estaba intentando descubrir qué había pasado con mi fondo de estudios universitarios, que mis abuelos habían ahorrado para mí. Actualización 1. Como muchos de ustedes sugirieron, mis abuelos y yo decidimos confrontar directamente a mis padres para descubrir la verdad. Cuando llegamos a la casa de mis padres, mi abuelo no se hizo de rogar. Inmediatamente se lanzó a explicar el motivo de nuestra visita, exigiendo respuestas sobre el fondo de estudios universitarios. Sin rodeos, les preguntó por qué de repente se negaban a pagar mis gastos universitarios cuando, en realidad, el dinero reservado para mi educación era un regalo de él y mi abuela. Mi padre intentó explicar algo sobre cómo el dinero simplemente no era suficiente para mis gastos, pero mi abuelo había venido preparado con pruebas. Sin dudarlo, sacó un montón de estados financieros que mostraban exactamente cuánto dinero había ahorrado a lo largo de los años para mi educación universitaria y dado a mis padres. Déjenme decirles que era mucho y más que suficiente para los 4 años de mis gastos universitarios y sobró. Ya no pude contener mi frustración. Los confronté directamente, preguntándoles por qué nunca me habían mencionado la existencia de este fondo de estudios universitarios. Les señalé lo estresada que había estado durante los últimos días, intentando resolver las cosas. ¿Cómo podían dejarme luchar así sabiendo la verdad y no decírmela? Fue entonces cuando mi madre finalmente se rindió y confesó. Admitió con una voz cargada de culpa que a lo largo de los años habían ido empezando a utilizar mi fondo de estudios universitarios. Primero, habían utilizado una parte importante del dinero para cuidar de Bibi. Resultó que todas esas veces que Bibi había reprobado el instituto y mis padres habían intervenido para pagar de nuevo sus tarifas de instituto privado o contratar a tutores caros para ayudarla, habían estado usando mi fondo de estudios universitarios para hacerlo. Siempre había supuesto que estaban usando sus propios ahorros o haciendo sacrificios, pero en realidad, era mi futuro el que estaban desangrando para apoyarla. Mi madre también confesó que habían usado el dinero en ocasiones para financiar varias vacaciones que ella y mi padre habían tomado a lo largo de los años. Mis padres admitieron que el nuevo teléfono de Bibi, su nuevo coche, sí, el que ella estaba conduciendo actualmente, todo había sido comprado con mi fondo de estudios universitarios. Como resultado de todo esto,
junto con las tarifas que ya habían pagado por mí en los últimos 2 años en la universidad, mi fondo de estudios universitarios, que mis abuelos habían ahorrado con tanto cuidado a lo largo de los años, ahora estaba completamente agotado. Sin embargo, el fondo de estudios universitarios de Vivi seguía intacto. Señalé que entonces parecía justo que pagaran mis semestres restantes en la universidad utilizando su fondo, ya que también habían usado mi dinero en ella a lo largo de los años. En ese momento, mi padre intervino tratando de disuadirme. Me dijo que yo era su hija más madura, la hija sin problemas, que siempre había logrado resolver las cosas por mí misma. Me instó a no tocar el fondo de estudios universitarios de Vivi para pagar mis gastos universitarios, diciendo que si lo hacía, su fondo de estudios también se agotaría y entonces ella podría tener que luchar. Me dijo que Vivi siempre había necesitado más ayuda que yo y que, como su hermana mayor, no debía pedirle su dinero. Era como si esperara que yo entendiera e incluso estuviera de acuerdo con su razonamiento. La implicación era clara. Mis padres claramente creían que mis sacrificios eran en cierto modo justificados porque, a sus ojos, yo era lo suficientemente fuerte para manejar las consecuencias de sus acciones, mientras que Vivi, que siempre había sido más dependiente de ellos, no. Escuchar sus palabras fue como un puñetazo en el estómago. Mis abuelos estaban absolutamente furiosos cuando se reveló la totalidad de las acciones de mis padres. Mi abuela dijo sin ambages que me apoyaría completamente si quería demandar a mis padres por el mal uso injustificado del fondo de estudios universitarios destinado a mi futuro. No había simpatía en su voz mientras señalaba que lo que mis padres habían hecho no solo era moralmente incorrecto, sino que también era legalmente cuestionable. Mis padres, ahora claramente desesperados, intentaron argumentar y justificar su comportamiento. Buscaron excusas, diciendo que habían hecho lo que creían que era lo mejor para la familia, pero ahora sus palabras no tenían peso. Mi abuelo había escuchado suficiente y los interrumpió. Les recordó sin ambages que años atrás les había regalado generosamente la casa familiar, en la que ahora vivían. Lo había hecho para que mi madre y mi padre se pudieran centrar en criar una familia sin la carga de preocuparse nunca por comprar una casa. Era un gesto de amor y apoyo. Nunca les había pedido que pagaran alquiler ni les había amenazado con quitarles la casa, pero ahora, viendo cómo habían tomado el dinero destinado a mi educación universitaria de manera tan egoísta, usándolo no solo en ellos mismos, sino también en su otra hija, en las tarifas de instituto de Vivi, los gastos de los tutores, su coche y sus teléfonos, era demasiado para soportar y ya no podía confiar en ellos. Mi abuelo declaró que necesitaban aprender una lección. Les dijo que se reuniría con un abogado y transferiría la propiedad de la casa de su nombre a mí. Al hacerlo, yo me convertiría en la dueña legítima de la casa. Mi abuelo añadió sin dudarlo que si yo quisiera, podía entonces echarles de la casa por completo. Alternativamente, si querían seguir viviendo allí, tendrían que empezar a pagarme alquiler y con ese alquiler yo podría cubrir los gastos universitarios que me habían obligado a asumir yo sola. Mis padres se quedaron sin habla. Casi no podía contener la satisfacción que se me subía por dentro. Por primera vez en todo este episodio, mis padres, que habían estado secretamente tomando decisiones egoístas durante años y priorizando a sí mismos y a Vivi a mi costa, finalmente iban a recibir lo que se merecían. Desde entonces, mis padres han estado suplicando a mi abuelo que los perdone y mi padre incluso ha ofrecido usar sus propios ahorros y vender el coche de Vivi, si es necesario, para cubrir mis gastos universitarios. Sin embargo, mi abuelo se mantiene firme en su decisión. Actualización 2. Lo siento por no haber actualizado en las últimas 2 semanas. Para todos aquellos que se preguntan dónde estaba mi hermana durante la intensa confrontación entre mis abuelos y mis padres, no mencioné esto en mi actualización anterior, pero mi querida hermana estaba de celebración con sus amigos en una casa de campo al lado del lago. Al parecer, ella estaba pagando la factura de esta escapada, que era un regalo de mis padres por haber logrado finalmente aprobar el instituto. Cuando los confronté sobre ello, su respuesta fue casi ridícula.
Me dijeron que Vivi necesitaba relajarse después de todo el estrés del instituto. ¿Pueden imaginar la desfachatez? Yo estaba prácticamente suplicando y luchando con uñas y dientes solo para que cubrieran mis gastos universitarios, los que ya deberían haber sido cubiertos por mi fondo de estudios universitarios, mientras que a ellos no les importó nada pagar para que la menor se fuera a una celebración lujosa. Las dobles normas son exasperantes, por decirlo menos. Actualización 3. Vengo aquí con noticias felices. Mi abuelo cumplió su palabra y la propiedad de la casa se ha transferido oficialmente a mí. Ahora soy la dueña legítima de la casa familiar. La sensación de poder que siento es como nada que haya experimentado antes. Durante tanto tiempo he sentido que era impotente ante las decisiones de mis padres, pero ahora el control está firmemente en mis manos. Naturalmente, mis padres están furiosos conmigo. Esperaban seguir en la casa sin consecuencias, pero esos días se han terminado. A pesar de su enojo, me mantuve firme y les hice claro que tenían dos opciones: o se iban de la casa en un mes o se quedaban, pero tenían que prepararse para pagarme alquiler a partir del próximo mes. No había margen de negociación. Es casi irónico. Después de todo lo que me han hecho pasar, ahora son ellos los que se enfrentan a una difícil decisión. Por supuesto, mi hermana Vivi se ha enterado de todo ahora, ya que muchos de ustedes me preguntan en los comentarios. Quiero dejar claro que ella nunca participó en lo que hicieron nuestros padres, ni siquiera tenía idea de nuestros fondos de estudios universitarios. A pesar de que tanto dinero se había gastado en su educación y lujos, no era ella la que tomaba las decisiones. De hecho, me ha sido increíblemente apoyante durante todo este episodio. Cuando se enteró de la totalidad de las acciones de nuestros padres, estaba tan furiosa como yo. Está enojada con ellos por cómo manejaron mal el fondo de estudios universitarios y por haber traicionado no solo a mí, sino también la confianza que nuestros abuelos les habían depositado. Es reconfortante saber que está de mi lado. Al final, estoy tan agradecida con mis abuelos por todo. No sé qué habría hecho sin ellos. Les debo mucho más de lo que las palabras pueden expresar.